todo lo que muchos ya saben, todo el proceso que hemos vivido. Bueno, se completó el milagro. Muchos han de saber de cómo empezamos, muchos nos miraron con los brazos casi caídos, pero les agradecemos a toda la congregación, las oraciones, el apoyo que nos han dado. Hemos recibido una bendición de todos. Yo estoy profundamente agradecida con los pastores, con cada uno de ustedes, que yo sé que nos tenían en oración siempre. Y para los que no me conocen, pues mi nombre es Sandra, él es mi esposo y mi hija. Todo el proceso empezó en el 2011, cuando me diagnosticaron con cáncer. Y era un cáncer que a medida fue pasando un mes, ya era un cáncer terminal. Empezó en el ovario derecho y se pasó a las paredes del vientre, al estómago. Me dijeron, ya no se puede hacer nada por ti. Yo empecé quimioterapia en enero del 2011 y fue algo tremendo. Cuando a mí me dijeron que yo tenía cáncer, nosotros habíamos decidido ocultar la enfermedad y la noticia a los familiares y queríamos llevar la carga nosotros dos solos. Pero era imposible, pues no sabíamos cuál era el proceso ni qué iba a traer, qué consecuencias. Era muy difícil ocultar algo así. Lo callamos casi un mes. Pasamos una Navidad horrible porque fue una Navidad y empecé el tratamiento. Yo tenía mi cabello largo, me encantaba, y me dijeron, pues vas a perder tu cabello porque vas a empezar un tratamiento muy fuerte. Me dice, lo mejor que te podemos recomendar es que te lo cortes. Pues me raparon, perdí mi cabello. La primera quimioterapia fui sola porque no sabía qué iba a pasar ni qué se sentía. Cuando llegué a mi casa, solo me recuerdo que me tiré a un sillón porque mis fuerzas se estaban deteriorando. Y en la primera quimioterapia llegó mi esposo de trabajar. Imagínense la impresión cuando en la mañana él se fue, me miró bien, y cuando regresó ya me miró sin pelo, rapada totalmente. Y fue una impresión bien fuerte. Pues llegó mi cuñada, tuvo que saber lo que estaba pasando y ahí empezó todo. Lastimosamente no teníamos a Cristo en nuestro corazón y pensábamos que todo estaba perdido. Decidimos seguir adelante en los tratamientos, confiábamos nada más que en la medicina. Al mes me dicen, tenemos malas noticias, pues el cáncer ha avanzado muy rápido en un mes y ya no podemos hacer más por ti, tienes que irte a la casa. Me dijeron, te damos máximo 9 meses de vida. Para mí fue tremendo. Pero lo más difícil fue hablarle a mi mamá en Honduras y decirle la noticia. Pues ella siempre me ha dado mucha fortaleza porque ella le sirve a Dios hace muchos años. Pero imagínense una madre escuchar algo así y más decirle una noticia tan dolorosa como no es tanto la enfermedad, sino que el tiempo que ellos me habían dado ya de vida. Yo le llamé con un gran dolor, tuve que decirle, ella se escuchaba quebrantada, deseaba tener ganas para estar aquí, pero al mismo tiempo ella dice, hay que confiar en Dios. Pero nosotros decíamos, sí, Él tiene muchos familiares que han muerto de cáncer. El esposo de mi hermana murió de cáncer en el cerebro. Entonces pensamos que iba a pasar lo mismo conmigo y no queríamos ver más allá.
fue duro, muy difícil. Y empezó todo. Tuvimos que acudir al único que lo puede todo. Y desde ahí empezó él a levantarnos, y poco a poco fueron mejorando las cosas, pero al mismo tiempo recibíamos palabras positivas, pero la siguiente vez negativas, en veces más malas. Entré en una depresión, perdí muchas libras, como 45 libras en un mes, pues ya mis fuerzas se estaban deteriorando, no nos estábamos llenando lo suficiente espiritualmente y ya estábamos dejándonos caer cuando Dios nos trajo aquí. Dios nos trajo aquí con un propósito y aquí Dios ha completado el propósito que Él quería. Para mí antes era muy difícil hablar con esto, yo no podía, se me hacía un nudo en la garganta y ahorita estaba ahí luchando en la silla porque sentía un nudo en la garganta que no podía hablar, pero yo sé que es el enemigo que no quiere que yo deje saber lo que Él está haciendo. Y la verdad que le agradezco a Dios. Una de las cosas que más tremendo fue, me dice, tú nunca vas a poder tener hijos. Y, o sea, era una situación tremenda. Hace poco, nosotros tenemos una canción que nosotros escuchamos y eso nos tocó mucho, mucho, mucho. Se llama Fue tu poder. Y nosotros nos identificamos con esta canción porque fue parte de nuestro proceso, la escuchábamos y decíamos, esto va a pasar algún día, esto va a pasar y yo quiero que la escuchen. Llegó de la manera que yo menos la esperaba. Mi esposa contestó y en su mirada reflejaba un profundo dolor. Es un tumor, dijo el doctor, un imposible de operar. Viene
Nosotros nos identificamos con ella. Es bien difícil cuando te dicen que no pueden hacer nada por ti, pero Él dice: aquí estoy. Cuando la ciencia no puede, lastimosamente, en veces no entendemos los propósitos de Dios, y porque yo lo cuestionaba. Yo le decía: Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero solamente Él sabe hasta qué punto me iba a llevar. Y una vez una persona me dice: ¿por qué usted agradece esto? Pero la verdad que yo le agradezco a Dios por esta prueba, porque si no hubiera sido por eso, por el sufrimiento que he pasado físicamente y también emocionalmente, yo no estuviera aquí parada. Yo no estuviera aquí hablándoles a ustedes que si hay un Dios que todo lo puede. Yo estoy tan agradecida con Dios porque guardó mi hija. Tenía lo que nunca pensaron que científicamente iba a pasar. Pasó cuando yo menos me lo esperaba. Llevamos 8 años juntos. Ya yo estaba viendo que nunca iba a ver mis hijos. Él tiene hijos y yo le decía: yo quiero adoptar uno de sus hijos para que si sea, lleve la sangre suya. Y él me decía: no, nosotros vamos a tener los nuestros. Cuando menos yo lo esperé, Dios estaba. Me llaman del hospital y me dicen: ¿estás embarazada? A mí me hacían los exámenes una vez por mes y el embarazo nunca apareció. Hasta ese día que me llamaron y me dijeron: ¿estás embarazada? No te hagas ilusiones porque quizás el bebé estaba deforme, porque yo estaba con 5 radiaciones a la semana. Prácticamente primero tenía que ir todos los días al hospital. De ahí me daban todas de un solo en un solo día o en 2 días. Y como ella estaba allí y yo no lo sabía. Y fui a chequearme. Y yo me recuerdo que estábamos en la sala y llegaba un doctor, llegaba otro y yo decía: ¿qué está pasando? Y me dice: pero su muchacho tiene 20 semanas de embarazo. 20 semanas. Y yo dije: pero la bebé, ¿cómo está? Y la bebé estaba perfecta. Ellos le medían la cabeza, le medían todo para ver si estaba completa. Y estaba ahí. ¿Quién más que la pudo guardar? Inclusive yo se me cayó el cabello. Ahí estaba una fotografía que muchas veces me dicen: yo no puedo creer que usted estuvo así, o sea, o yo no creo que usted esté enferma. ¿Pero por qué? Porque dicen: yo siempre miro una sonrisa, pero es Dios el que siempre me ha levantado, el que siempre me ha dado las fuerzas. Estuve un tiempo muy mal y ayer estábamos recordando esos tiempos cuando llegaba, me desmayaba, mis fuerzas no podían. Yo vivía en un basement, tenía que bajar unas gradas, mi esposo, su familia tenían que cargarme, pero el dolor era muy fuerte que no aguantaba y me desmayaba. Y él dice, un hermano, que él se impresionaba al ver a él con tranquilidad. Él decía: no pasa nada, pero él decía: pero está desmayada, ella ya va a volver. Pero era la confianza en Dios que mi esposo tenía, que sabía que yo iba a estar bien, que yo no me iba a quedar ahí. Y la verdad que
una vez recibí una visita de Rocío y Sharon a mi casa y me decían, tú escribe lo que tú quieres pedirle a Dios, escríbelo y Dios te lo va a conceder. Yo me quedé tan impresionada porque yo sin saber, yo había escribido el 16 de marzo del 2012 y se está cumpliendo ahora. Amén. Y sin saberlo yo lo hice y confiando en lo que yo estaba escribiendo. Yo se lo voy a leer. Dice: ante todo, Dios Todopoderoso, te agradezco por esta oportunidad que has puesto en mi vida, aunque es muy difícil, pero me enseñaste, Padre, que contigo la carne es más ligera y que tú, mi Dios, siempre tienes un propósito. No importa el camino que me hagas cruzar, sé que al final veré tu gloria. En el camino me formarás a tu manera y me darás las fuerzas que necesito para llegar al final. Sé que me llevas de la mano y no me soltarás ni me dejarás caer. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Salmo 23. Lo único que mi mente y mi corazón dicen es que no me voy a rendir, porque tengo la mejor ayuda del mundo, que es tú, mi Dios. Así que no me cansaré, llegaré hasta el final, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Desde febrero del 2011, Dios cambió completamente mi vida y la de mi esposo, al punto que prefiero morir antes que apartarme de los caminos de mi Dios. Tu palabra dice que morir en Cristo es ganancia. Así que el enemigo ya no tiene cabida en nuestras vidas. Haga lo que haga, Él no podrá contra ti, mi Dios, porque tú reinas en nosotros. Con los hijos de Dios nadie se mete. Yo lo escribí hace un año, una noche, y yo pasaba casi 4 días sin dormir. No podía dormir, porque el tratamiento yo sentía que me corría por todo el cuerpo y no me daba sueño. Él se ponía mal porque él se acostaba y se volvía a levantar y yo despierta. 4 días sin dormir y tenía que recuperar fuerzas para regresar otra vez. Una de las cosas que también me ayudó fue que yo llegaba al hospital y no hubo un día que yo orara, aunque el doctor me interrumpiera mi oración, pero yo le decía: Dios mío, esta es la última. Esta es la última. Y Dios me concedió ese deseo, ese sueño que yo tenía. En veces quería entrar miedo en mí, pero yo decía: no, esta es la última, esta es la última. Lo mismo mi esposo, antes de entrar al examen: este es el último. Y en veces decíamos: pero ¿cuándo será el último? ¿Cuándo va a llegar ese día? También yo escribí sobre que yo iba a ver a mi hija y que iba a ser hermosa, y aquí está. Las palabras tienen poder y yo estoy tan agradecida con mi Dios. Hace 2 semanas, después del encuentro de sanidad interior que hubo aquí, yo sentí algo que yo nunca había sentido, y yo sentí una paz en mi corazón y escuché la voz de Dios que me dijo: ya no más. Cuando el pastor se acercó a mí, que iba a orar por mí, yo me recuerdo que yo sentía una paz y yo le dije: pastor, ya Dios lo hizo, ya no es necesario seguir orando, porque yo lo sentí. Y fui al hospital, tenía quimioterapia. Le dije al doctor: yo no vengo a quimioterapia, yo quiero que usted me repita el examen. Y me dice: ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? Él me cuestionó mucho. Yo le digo: no, simplemente. Y me dice: ¿por qué quieres dejar el tratamiento? Y le dije: yo no lo quiero dejar, yo solo quiero que usted me lo repita, porque yo sé que Dios ya me sanó. Él no me creyó. Y me dice:
examen, pero me dice, va a tu responsabilidad lo que pase. Y le dije, no hay problema. Yo muy tranquila, fui a los resultados, no me lo quisieron dar, me dice, tenemos que repetir el segundo examen. Yo dije, cuando él me dijo eso, yo dije, ya Dios hizo el milagro, ya se acabó, se terminó este sufrimiento y solo me sirve para glorificarlo a Él y hablar de las maravillas que Dios hace. Yo regresé, me hicieron un segundo examen, ya a la tercera vez yo llego al resultado y ellos me siguen haciendo exámenes. Cuando yo paso con el doctor, le digo, ¿qué está pasando? Él me dice, no sé, dice, pero no encontramos el tumor. No encontramos el tumor, me dice. Mira, dice, aquí solo aparece el espacio donde estaba. Y era un tumor que no se podía operar porque era en el cerebro. Y le digo yo, no, yo le escuchaba y me dice, y lo más extraño, que no encontramos tu ovario derecho, a mí nunca me sacaron ese ovario. Y me hacían el ultrasonido y no apareció el ovario derecho. Yo cuando él me dijo eso, yo empecé a llorar y le dije, lo único que yo le pude decir al doctor, yo le dije, doctor, que Dios me había sanado. Hay que hacer otro examen, probablemente el tumor se movió, él sabe que no es posible y me dice, tienes que venir otro día para hacerte otros análisis. Me hicieron, pero ellos están confundidos y no lo encuentran por ningún lado. Dios es maravilloso y Dios ha obrado tanto en mi vida y en la vida de mi esposo. Es una de los que yo quería decir gracias, Señor, pero yo sentía que esa palabra no era suficiente para agradecerle todo el sufrimiento que pasé, todos los desmayos, todo, a estar inclusive sin mi hija algunos días porque me la cuidaban, pero era mi fuerza. Mi hija, yo decía, no, y como me decía la pastora, Dios no es un Dios loco. Dios no te va a llevar y te dio una hija para llevarte. Ella quiere que tú la cuides. Y yo me agarré de esas palabras y seguí. Imagínense, yo donde estamos parados, yo le agradezco tanto, pero tanto a mi Dios. Por la vida de mi esposo también, porque él ha sido un apoyo incondicional. Conozco personas, conocí una amiga, una muchacha, tenía mi edad, se trataba igual del cáncer, tenía 2 niñas, su esposo la había dejado. Cuando yo la llamo y me entero por Facebook que ella muere, para mí fue un gran dolor porque ella sufría porque tenía sus niñas, no tenía apoyo de nadie. Y yo decía, gracias Señor por darme a mi esposo, porque él, a pesar como me miraba, como sea, y aunque yo decía, pero si me miro horrible así, él me decía, siempre usted se ve linda, usted se ve bella. Levantar. Y siempre tuve una palabra de aliento de parte de toda la congregación también. Yo estoy muy agradecida donde Dios me tiene y donde Dios me puso en esta congregación. Yo he visto aquí la unidad, toda la ayuda que nosotros nos sorprendemos, que nunca habíamos visto tanta ayuda, tanta unidad. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos unidos. Dios no quiere que estemos unos por aquí y otros por allá. Quiere que seamos una familia, y yo aquí he visto eso.
¿Qué más les puedo decir? Estoy agradecida. No tengo palabras para describir el agradecimiento que yo siento con mi padre. Así que muchas gracias a todos por sus oraciones, por siempre darme una palabra de aliento. A veces me llegaba algún mensaje de la pastora, siempre cuando yo me sentía mal. Yo estoy eternamente agradecida. Solo le pido ahora servirle para toda mi vida, porque eso es